Dhyanamulam gururmurtim pujamulam guroh padam mantramulam gururvakyam mokshamulam guroh kripa. Om namo brahmadivyo brahmavidya sampradaya kartabhyo vamsha rishibhyo gurubhyo namaha. Sadgurunath Maharaj ki jai. Bienvenidos, pues, a una charla contradictoria. Hablar de Mauna es algo un poco extraño. Hablar del silencio es una contradicción, pero si nos damos cuenta, toda la práctica yógica, meditativa, todo lo que llamamos camino espiritual, es para llevarnos a Mauna, para llevarnos al silencio. El silencio es el logro. Todos los medios rituales, cantos, kirtans, meditación, yoga, pranayama, estudio, escuchar charlas, cursos, seminarios, ir a India, todo este jaleo es solo para entrar en Antar Mauna. No silencio verbal, sino Antar Mauna. Una mente aquietada es una mente que está libre de las dualidades, yo, el mundo, yo y el otro, libre de toda fricción causada por la ilusión de la dualidad. Estar en Mauna es estar en la esencia. Hablaremos en especial de la enseñanza de Ramana Maharshi, ya que él hablaba y insistía en este Mauna. Parte de su enseñanza, la gente que estuvo con él decía que no solo Ramana, sino la mayoría de maestros o de ñanis, maestros en la línea del conocimiento, que su auténtica enseñanza era el silencio. La auténtica enseñanza es la transmisión silenciosa que tiene lugar entre guru y discípulo cuando se crea este contacto. Más allá de la palabra, más allá de las técnicas, más allá de la enseñanza, que son puros preliminares, son cosas para principiantes. Cualquier enseñanza verbal es para un principiante. La enseñanza real no puede estar condicionada por el lenguaje, que es dual por el mismo. No puede estar condicionada por la comprensión de la mente, que está condicionada en ella misma. Es una enseñanza que está en el tiempo, en el espacio, es relativa, es engañosa, es una pequeña mentira. Pero Ramana también decía, muy pocos tienen esta purificación, esta mente tan sutil, tan pura, tan desapegada de nombres y formas, que puedan recibir este fluir silencioso, este don silencioso del Guru que te transforma y te hace dar cuenta que tú no eres distinto de él y tú no sois distinto de Brahman, el absoluto, que solo existe una realidad. Esto es lo que es, esto es lo que es. Según el diccionario sánscrito, silencio, también voto de silencio, y rápidamente viene la palabra maunim. El maunim es el que está, es el asceta, el sabio. Daros cuenta de la relación entre sabiduría y silencio. El maunim es un asceta y es un sabio. ¿Por qué sabio? Porque está libre de los contenidos duales en su mente. El maunadharim es aquel que está callado, que guarda silencio, que sigue este silencio. Mauna vrata es un voto de silencio. Esa sería la parte más externa, la parte más fácil. Decir, bueno, no voy a hablar durante un tiempo. Si miramos los diccionarios ingleses o castellanos, por ejemplo, de la Real Academia Española, por silencio, mauna, por supuesto no está mauna, es silencio, lo equivalente, abstención del habla, falta de ruido,
entre paréntesis, el silencio de los bosques, del claustro, de la noche. Pero no habla del silencio interior. Este lazo no está implicado. Pausa musical. Muy bello. Silencio, pausa musical. O otra definición, falta u omisión de algo por escrito. Entre paréntesis, el silencio de los historiadores contemporáneos. La historia se escribe no solo con lo que dices, sino con lo que dejas de decir para crear la historia falsa que todos leemos. Entonces, en nuestros diccionarios occidentales no hay una conexión clara entre silencio y silencio anterior, que está muy claro en la palabra mauna del sánscrito. ¿Alguien tiene prisa? No, pues si no tenéis prisa, podemos hacer un viaje por el término silencio en las palabras de antiguos sabios de distintas tradiciones. Hermes Trismegistro, de Egipto. Esta gran tradición antigua de Egipto que pasó a Grecia e inspiró y es parte de lo que hoy llamamos la cultura clásica europea. Solo entonces lo verás, cuando no hables de ello, pues su conocimiento es silencio profundo y suspensión de los sentidos. Cuando los sentidos están aquietados y hay un silencio profundo, ¿dónde estamos? En meditación profunda. Chuang-Tzu, estamos ahora en la tradición taoísta, en la China clásica. El comprender que no se gana nada preguntándose sobre el principio supremo. Tantas preguntas sobre el principio, no se gana nada, sino que tiene que ser contemplado en silencio. Esto es lo que se denomina lograr el gran resultado. ¿Qué es el gran resultado según Chuang-Tzu? Cuando te das cuenta que la mente no es un medio hábil para esta comprensión. Esta comprensión, entre comillas, se da cuando no hay mente. Y cuando no hay mente me refiero cuando no hay ni tan solo el pensamiento aham, el pensamiento yo. Si hay el pensamiento yo, existe el pensamiento otro, aham y dam. La conciencia florece con aham y dam. Cuando los dos desaparecen, este silencio, y permanecer en este silencio, es permanecer en un influjo de conocimiento directo transformador. No nociones intelectuales, sino bañarte en tú mismo, en tu esencia. Pitágoras decía que el requisito más importante es estar silencioso. O si no, decir algo que sea mejor que el silencio. Plutino. Estamos con los neoplatónicos ahora. Lo primero, es decir, lo primordial, no puede tener definición ni límite. No puede describirse, ya que trasciende todas las cosas manifestadas. Trasciende incluso la existencia. Su definición solo puede ser lo indefinible. Y este principio no puede ser expresado por ningún sonido. Toda palabra sería una limitación. Dakshinamurti, esta imagen que tenemos aquí, es una imagen de Shiva. Una imagen de Shiva enseñando el silencio. Dakshinamurti es imagen. Dakshinamurti está en el sur y mira hacia el norte. El sur sería el lugar donde Maya, el mundo del devenir, él se sitúa en el sur, trasciende completamente toda la ilusión. Los hijos de Brahma buscaban un gurú.
Los hijos de Brahma, curiosamente, eran renunciantes. No querían hacer como su padre, crear universos y crear universos. Su padre quería dejarles, quería retirarse y dejar que Sanaka, Sanandana, Sanat Sujata y Sanat Kumara se encargaran de crear universos eternamente. Dijeron, no tenemos interés, queremos renunciar. Y la renuncia existe desde el origen de los tiempos. Entonces, buscan un maestro, como que Brahma les quiere inducir a crear, notan que su padre no es su mejor maestro para ellos, y buscan otro maestro y encuentran a Shiva. Shiva los ve muy preparados y se sienta debajo de un árbol, en Chinmudra y en silencio. Entonces este Dakshinamurti, en el sur de la India, es una de las formas iconográficas de Shiva muy conocidas. En todos los templos, en la parte sur, está esta imagen. Dicen los textos puránicos que estos 4 hijos de Brahma, por su preparación, se sentaron cerca de Dakshinamurti y comprendieron todo. Se libraron. Mauna vyakya prakatita para brahma tadvam yuvahanam varshistante vasadrushigane brahmanishtidhi acharyendram karakalita chinmudраmanandarupam swatmaramam muditavadanam dakshinamurtimide. Adoro a este Dakshinamurti, eternamente joven, se le representa siempre totalmente joven, porque el conocimiento siempre es nuevo, siempre es renovado, que enseña el conocimiento de Brahman a través del silencio, que está rodeado de discípulos, que son como rishis, grandes conocedores de los Vedas, y él, el maestro de los maestros, el guru de los gurus, tiene la mano en Chinmudra. A él, cuya naturaleza es dicha, y que disfrutan la dicha de su propio ser, que siempre está en silencio, es educación. Este Chinmudra implicaría el jiva, el alma individual, no es distinta de Shiva. Cuando reconoce o cuando se da cuenta que no está afectado por el estado de vigilia, por el estado de sueño, por el estado de sueño profundo, sino cuando se reconoce como tuya, la conciencia subyacente que existe siempre, más allá de todo cambio. Cuando el jiva se reconoce como esta conciencia, ya no está apegado al personaje de vigilia. Aquí hay muchos personajes, pero hay una sola conciencia. Y esta conciencia, según la mente de cada uno, tendrá unos sueños. Y uno soñará que es un camello, el otro soñará que es un pirata, otro soñará que está en Estocolmo, otro soñará que está en Siria, en medio de la guerra. Cada uno tendrá su sueño. Y el jiva experimentará este nuevo estado. Y luego entraremos en sueño profundo. Y este es el baile. Pero llega un día que por la enseñanza y la gracia te das cuenta que no eres ni el personaje de vigilia, ni el personaje de sueño, ni el no personaje de sueño profundo, sino que eres una conciencia que está siempre en todo y nunca afectada por nada. Ese es el ser libre. Luego disfruta y baila, vigilia, sueño profundo, pero ya sabe que nada le afecta porque sabe quién es, sabe que es esta conciencia pura. Esta es la enseñanza de Dakshinamurti, a través de este Chinmudra. Y en la otra mano, un papiro, significando el Veda, todo el conocimiento. Todo el conocimiento está en este silencio y en esta realización. Darte cuenta que el jiva es Shiva, que el Atma es Brahman, que la diferenciación alma individual
y ser supremo es falsa. Dakshinamurti se considera como el Adi Guru, el Guru primordial en el linaje del Advaita Vedanta. Primero Dakshinamurti y luego todo el linaje. Pero el primero de los gurus enseñó cómo, en silencio. Y como que pocas personas podían entender este silencio, luego los maestros empezaron a hablar y poner textos y comentarios a los comentarios de los comentarios, para ayudar a ver si la mente finalmente llegaba al silencio. El primer verso del Dakshinamurti Stotra de Shankara, o Dakshinamurti Ashtakam, dice así: Vishvam darpana drushyamana nagari tulyam nijantargatam pashyanad manimaya bahiribho bhutam yada nidraya ya sakshat kurute prabodha samaye svatmanave vatvayam tasme shri guru murtaye namaidam shri dakshina murtaye. Él, que experimenta en el momento de su realización su ser inmutable, este ser es el único que juega a manifestarse como un universo de nombres y formas, como una ciudad que se ve en un espejo, pero que debido al poder de Maya parece como si estuviera fuera. La ciudad está dentro, es uno mismo, no está separada de la conciencia, pero parece como si estuviera fuera, debido a su poder. Como en un sueño, a él, a este maestro divino, a este Dakshinamurti, mis salutaciones, mis prostraciones. Vamos a hacer una pequeña contemplación entre el silencio macrocósmico, este momento primordial antes de la emanación de nombres, formas, universos, seres, donde los textos describen este silencio anterior a todo. Y luego veremos este silencio microcósmico en nosotros, antes de que la mente formule, a través de las palabras, o Matrika Shakti, los conceptos y las ideas que crean el mundo. Empezaremos con esta visión macrocósmica. Requiere mucha atención. La primera lectura será del Nasadiya Sukta, del Rig Veda, el himno de la creación. Himno que algunos de vosotros habréis leído, y que es bastante conocido. En aquel entonces no había existencia ni inexistencia, ni el principio de movimiento, ni tampoco el espacio que está más allá. ¿Qué lo cubría todo? ¿Dónde? ¿Cuál era su cobijo? ¿Qué eran las aguas? Un abismo insondable. En aquel entonces no existía la muerte ni la vida, ni señal alguna que distinguiera la noche del día. El uno respiraba sin aliento por su propio poder. No existía otro. No había nada en el más allá. Al principio, todo esto era una oscuridad oculta por la oscuridad. Todo era un océano indiferenciado. Todo estaba oculto en el ser sin forma. De esto nació el uno, por la grandeza
de su energía. El texto continúa de que esta vibración primordial o spanda surge el primer deseo va dando cabida a toda la manifestación del cosmos. A nivel macrocósmico, de este estado potencial, de este bindu, a veces leemos la palabra bindu, bindu es punto, este punto que tiene el absoluto poder, todo está allí, el primer spanda, la primera vibración, y los universos se expanden durante miles y miles de millones de años y llegan a su máxima dimensión y vuelven, después de miles y miles de millones de años, al bindu primordial que volverá a expandirse. Esto es el cosmos. Esta es la manifestación de nombres, formas, seres, universos, planos de conciencia, etc. Esto es la manifestación macrocósmica del silencio a la palabra. ¿Qué es anterior? El silencio. La palabra, el pensamiento, el concepto siempre están ya bajo el velo tiempo, espacio, causalidad. El silencio es libre. En él no hay causa ni efecto, ni tiempo ni espacio, sino absoluta potencialidad de manifestarlo todo libremente, con total svatantria, con total libertad. La contemplación ahora es microcósmica, es decir, en cada uno de nosotros. Estamos ahora hablando de yogis y su observación. Los textos del Tantra y del Shivaísmo hablan de los 4 niveles del habla. Muchos de vosotros seréis expertos en estos 4 niveles del habla. El nivel que conocemos es Vaikari, donde hay palabras y frases sonoras. ¿Oís? Palabras y frases sonoras. Este es el habla grosera. Hay una frase hecha, una idea, un concepto, una emoción, algo que deseo transmitir y se está transmitiendo a través de un sonido. Anterior a Vaikari, que es el habla que todos conocemos, está Madhyama, que los textos tántricos sitúan en la garganta, donde la frase existe como una unidad. Aún no está dividida en letras, hay una intención, pero aún la frase no está dividida ni expuesta como un Vaikari. El yogi medita en este Vaikari aquí. No, perdón, Madhyama. Vaikari era el nivel del habla, el segundo nivel es Madhyama, que correspondería a la garganta. Anterior a Madhyama, Pashyanti, que correspondería al espacio del corazón. En Pashyanti, ¿qué hay? La frase y el significado son uno, pero aún no tienen forma. A veces queremos expresar algo, sentimos un movimiento, pero aún no sabemos lo que queremos expresar. ¿Recordáis esto? Hay algo que queremos expresar y no sabemos qué. Pero luego poco a poco va tomando forma y hay una emoción o un pensamiento que aún no es pensamiento consciente que va tomando forma. Y surge de este espacio anterior hasta que lo verbalizamos y decimos, no aguanto este mal olor. Primero no sabíamos qué pasaba. Primero había algo extraño y aléjate de mí. No sé, pero antes era algo inconcreto, no era una idea hecha, era como un movimiento energético muy anterior a la palabra o algo concreto. Bien. Anterior a Pashyanti, correspondiendo con el ombligo del yogi que observa este movimiento para
Paravak, Paravani, el silencio. La fuente y origen de todo. Cada palabra, cada expresión, cada sentimiento surge. Su potencialidad surge de para y pasa por Pashyanti, llegando a Madhyama hasta que se convierte en Vaika. Todo nuestro mundo, todas las palabras, todas nuestras acciones surgen del silencio. Como ocurre en el plano macrocósmico, ocurre en el plano microcósmico. Bien. Entonces, ¿qué hace el yogi? El yogi repite el mantra que le ha dado su guru. Y lo repite obstinadamente, millones de veces. No deja que su mente tenga pensamientos, sino uno. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Guru Om, Guru Om, Guru Om. El mantra que sea, que tengáis. Este mantra, primero, está a un nivel muy externo de repetición mental, muy consciente. Y poco a poco, esta repetición va llevando a Madhyama. Y es mucho más poderoso. Y poco a poco llega a Pashyanti. Y poco a poco lleva, ¿dónde? Al silencio, donde el mantra desaparece. Donde está el silencio que experimento, que no puedo repetir el mantra. El mantra ha dado fruto. El mantra me ha llevado a su fuente, me ha llevado al origen. Toda la teoría detrás de la repetición del mantra está basada en estos 4 niveles de expresión no del sonido, porque el sonido solo es verbal aquí, lo anterior es mucho más sutil, mucho más sutil. Todo esto para ver que todo viene del silencio, todo retorna al silencio, y que este silencio en mayúsculas no es sino el absoluto que lo sostiene todo. El silencio, este Paravak, existe siempre, se manifiestan universos, cosmos, seres que se pelean o no se pelean alguna vez, todo se disuelve. En el silencio nunca hubo ningún cambio. Cuando el yogi o la yogini reconoce esta esencia suya que es silencio, ya no está tocado por el mundo del devenir. Lo ve todo como un lila, como un juego. Siempre tiene el soporte de saber quién es. Y él es este silencio absoluto, nunca afectado por